Tenemos dos familias grandes de instrumentos, ¿verdad? Por un lado están los instrumentos de renta fija y los de renta variable. Llamamos instrumentos de renta fija aquellos instrumentos en los cuales el inversionista sabe exactamente cuánto va a cobrar, cuándo va a cobrar y cuándo vence su capital. Típicamente son los bonos o también los certificados de depósito de ahorro de las entidades financieras que, si bien no pasan por la bolsa, sí hay un mercado secundario importante que pasa a través de las casas de bolsa. Entonces, ¿por qué son de renta fija? Porque, como te decía, el inversionista conoce exactamente cuál es el flujo de caja que está, digamos, vinculado a ese instrumento. Sabe exactamente cuándo va a cobrar los intereses y cuándo va a recibir el pago de capital. Por otro lado, los otros instrumentos, los de renta variable, son típicamente las acciones ordinarias. ¿Por qué decimos que son de renta variable? Porque la rentabilidad que percibe el inversionista está en función, obviamente, de las utilidades que tenga o no tenga esa empresa. Las empresas pueden tener un buen año, un año no tan bueno, un año muy bueno. Entonces las utilidades van a ser variables, ¿verdad? En función de un montón de factores que tienen que ver con el impacto que tengan, no sobre el nivel de utilidades de las empresas. Entonces, yo puedo invertir 1 millón de guaraníes en acciones de una empresa, pero ¿cuánto exactamente es el retorno que yo voy a obtener este año? ¿Cuánto exactamente van a ser las utilidades de esa empresa el 31 de diciembre del 2021? No sé, no tengo forma de saber. Puedo estimar, tengo valor histórico, puedo hacer promedio, puedo hacer los estudios que yo quiera, pero a ciencia cierta no voy a saber. Entonces, por eso decimos que son instrumentos de renta variable. Volviendo entonces a avanzar un poquito más allá de lo que son las dos más grandes familias de instrumentos, renta fija, renta variable. Dentro de los instrumentos de renta fija tenemos los bonos corporativos, que son los instrumentos emitidos por entidades que no son financieras. Tenemos los bonos financieros y subordinados, que son emitidos por financieras, perdón, por instituciones financieras. Tenemos también los bonos de corto plazo, que son instrumentos ideales para financiamiento de capital operativo de las empresas. Tienen un plazo máximo de hasta 360 días. Y finalmente tenemos los títulos de crédito, que son básicamente bonos, ¿verdad? Instrumentos de deuda, pero emitidos por fideicomisos. En términos de renta variable tenemos las acciones ordinarias y tenemos las cuotas parte de los fondos de inversión, que también son instrumentos de renta variable. Sí, las administradoras de fondos patrimoniales de inversión, popularmente conocidas como AFPISAs dentro del rubro, ¿verdad? Son las entidades que también están reguladas por la Comisión Nacional de Valores y son las encargadas de crear fondos de inversión, ¿sí? Los fondos de inversión están regulados por la Ley 5452 y pueden tener distintos tipos de fines. La administradora de fondos patrimoniales de inversión lo que hace es crear y mantener esos fondos siempre dentro del marco de lo que está reglamentado y fiscalizado por la Comisión Nacional de Valores. En nuestro mercado están permitidos dos tipos de fondos. El nombre genérico son fondos patrimoniales de inversión y los dos tipos son los fondos mutuos, por un lado, y los fondos de inversión, por otro. ¿Cuál es la diferencia? Los fondos mutuos son fondos abiertos, se les conoce, ¿verdad?, en el sentido de que el inversionista, que en jerga de fondos se llama cuota partista, cuando hace la suscripción al fondo, es decir, cuando deposita al fondo, puede pedir que el administrador la le devuelva en cualquier momento. Al hecho de retirar del fondo, nosotros le llamamos rescate. Entonces, una vez que el cuota partista suscribe al fondo, puede pedir al administrador el rescate de esos fondos. Esto es en el fondo mutuo. Cuando hablamos de fondos de inversiones, en el fondo de inversiones, que conocemos también como fondos cerrados, esto no funciona así, ¿sí? En el caso de que el inversionista quiera hacer líquida su inversión de lo que es la cuota parte de ese fondo de inversión, tiene que negociarla en lo que se conoce como mercado secundario del mercado de capitales. Es decir, tiene que venderle a alguien más. La administradora no está obligada a recomprarle esa inversión, esa cuota parte al inversionista. Entonces, esos son los dos tipos de fondos que están previstos dentro de nuestra legislación. Por un lado, los fondos mutuos, que son los abiertos. ¿Por qué? Porque el inversionista puede pedir que el rescate lo haga el administrador, para que le paguen de vuelta su inversión. Y por otro lado, los fondos de inversión, que son fondos cerrados en el sentido de que el inversionista no puede pedirle a la administradora que le devuelva, sino que tiene que negociar en un mercado secundario esa cuota aparte. Si hablamos de mercado de capitales, los montos mínimos, también conocidos como cortes mínimos dentro del mercado, para inversiones en guaraníes son desde 1 millón y para inversiones en dólares son desde 1000. En cuanto a los fondos, hoy día los fondos mutuos tienen, cada fondo mutuo tiene su, digamos, su inversión mínima. En el caso de los fondos mutuos de regional, la inversión mínima para guaraníes es desde 10 millones y para dólares desde 2000. Entonces, esos son los montos mínimos desde los cuales el inversionista puede encontrar ya una solución para la rentabilización de sus recursos. El interesado en
acceder al mercado de capitales tiene que tener claro primero cuáles son sus objetivos. Hablamos de objetivos de corto plazo en el sentido de ir acumulando nada más, ¿verdad? Para poder llegar a otro objetivo mayor más adelante. En este caso, los fondos mutuos, por ejemplo, son una herramienta interesante de ahorro para ir acumulando a lo largo del tiempo y tener una rentabilidad que por lo menos me pague más que la inflación, ¿verdad? Entonces, como te decía, depende mucho del plazo. Ahora, si hablamos ya de la creación de un portafolio de más largo plazo, de un objetivo un poco más adelante, ¿verdad? Digamos que hoy yo quiero crear un fondo para pagarle la universidad a mi hijo que ahora está cumpliendo 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces hablamos de un objetivo un poco de más largo plazo. Y ahí sí es donde la casa de bolsa me puede indicar cuáles son los instrumentos vigentes en el momento en que yo quiera constituir mi portafolio, ¿verdad? Entonces, de vuelta, cuál instrumento me conviene, depende mucho, primero, del horizonte de tiempo del cual estamos hablando, por otro lado, de los recursos mismos que tiene el inversionista, ¿verdad? Y finalmente, siempre tiene mucho que ver el apetito por riesgo que tenga la persona que quiere optar a estos instrumentos. Esto está medido por las calificaciones de riesgo emitidas por las calificadoras que veníamos hablando, ¿verdad? Entonces, de repente hay personas que van a buscar preservar capital, ¿verdad? Buscar mayor seguridad en, digamos, la consecuencia de esto es que van a encontrar niveles de rentabilidad no tan altos. Si por otro lado la persona tiene un poquito más de apetito por riesgo, sí, ya puede optar por niveles de calificación de riesgo un poco más rentables, en el sentido de que al ir a la zona de A o triple B inclusive se van a encontrar instrumentos que pagan mayor rentabilidad, pero obviamente con un mayor riesgo implícito. Entonces son todas cuestiones que la persona que está interesada en acceder al mundo del mercado de capitales, de los distintos instrumentos, debe tener en cuenta, ¿verdad? Cuál es el horizonte de tiempo de la inversión, cuál es el apetito de riesgo y cuál es el objetivo final, ¿verdad? El objetivo final puede ser ahorrar las vacaciones del año que viene, cambiar mi vehículo, renovar la casa, cambiar la casa, son todos distintos objetivos que me llevan a distinta composición de cartera para poder llegar a ellos. Los fondos invierten en papeles, cuando hablamos de fondos mutuos, los fondos mutuos invierten en papeles, en instrumentos que están emitidos dentro del mercado. Entonces, ¿qué es lo que uno va a mirar a la hora de elegir un fondo mutuo? Va a mirar la composición de cartera. ¿Cuáles son primero los emisores? Y por otro lado, ¿cuál es la composición en términos de calificación de riesgo? ¿Qué tanto porcentaje de ese fondo está colocado en instrumentos de alta calidad crediticia, como los AAA o AA, por ejemplo? ¿Qué tanto porcentaje de ese fondo está colocado en instrumentos con calificaciones de riesgo un poco más bajas? Entonces eso me da la pauta a mí que tanta seguridad puedo esperar por parte de ese fondo, ¿verdad? Igualmente, en nuestro mercado la reglamentación impide que los fondos inviertan en papeles que tengan una calificación menor al grado de inversión. Entonces eso es algo que con lo que el inversionista o la persona que está interesada en explorar los fondos mutuos se puede quedar tranquila, ¿verdad? La CNE dentro de su reglamentación ya pone luego un piso al riesgo máximo que puede tolerar un fondo, porque la idea es justamente desarrollar este instrumento como para poder llegar a mayor cantidad de personas. Entonces, sí, es independiente, ¿verdad? Los fondos tienen su composición de cartera, no así cuando yo invierto en forma directa, porque esa sería básicamente la diferencia, ¿verdad? Cuando yo invierto en un fondo, yo estoy invirtiendo en una cartera que ya está, digamos, conformada y diversificada. Cuando yo invierto en un papel, en un bono específicamente, en uno o varios, yo estoy tomando la decisión de invertir en ese papel específicamente o en ese conjunto de papeles. Entonces hablamos de que la responsabilidad de la constitución de ese portafolio recae directamente en el inversionista. Que el cliente se ha hecho, de que la persona se hizo cliente de la casa de bolsa y ya ha hecho su primera inversión, se le otorga a un usuario y contraseña a través del cual puede acceder a la extranet de la bolsa y ahí el cliente puede ver todas sus posiciones, ¿verdad? Puede ver la composición de su portafolio, puede ver cuáles son los vencimientos, ¿verdad? Cuál es el flujo que tiene por cobrar, cuáles son las fechas, los montos y cuál es la fecha de vencimiento. Entonces, de esa manera, el cliente puede monitorear la evolución de su portafolio. Cuando hablamos de liquidez, siempre hablamos de cuál es la posibilidad de convertir un activo a efectivo sin demasiadas concesiones en términos ni de tiempo ni de costo. Entonces, cuando hablamos nosotros de liquidez en términos de mercado de capitales, lo que estamos hablando es del volumen del mercado secundario. Para refrescar un poco los conceptos, el mercado secundario es básicamente la reventa de los títulos que ya están vigentes dentro del mercado. Hoy día, si una persona quiere ver cuáles son los títulos que están vigentes en el mercado, puede entrar a la página de la bolsa y descarga de la sección títulos en circulación y va a ver que es una planilla Excel con 460 títulos aproximadamente. Entonces, todos esos bonos son bonos emitidos ya previamente, ¿verdad? Que están dando vueltas en el mercado, ¿verdad? Compra y venta a través de las casas de bolsa.
Entonces, la liquidez del mercado nosotros la medimos por la cantidad de rotación que tienen esos títulos, ¿sí? Cuanto mayor sea el volumen del mercado secundario, a mí me está indicando que hay un mayor deseo, una mayor intención por parte de los inversionistas de comprar distintos instrumentos. Y también que yo como inversionista sé que si en algún momento yo quiero hacer líquida mi inversión, es decir, si yo tengo un portafolio y quiero vender ya sea una parte o el total, yo voy a poder encontrar salida en forma rápida a través de mi casa de bolsa, ¿verdad? Cuando veo que hay una liquidez importante del mercado, me diga como un volumen de negociaciones elevado dentro de lo que es el mercado secundario. La persona que esté interesada en acceder a lo que son los instrumentos dentro del mercado de capitales va a encontrar muchísima información, tanto en la web de la BPASA, la web de la CNB, van a encontrar las direcciones y métodos de contacto con todas las casas de bolsa, siempre ver cuáles, distintas casas de bolsa, ¿verdad? Ver cuáles tienen los tipos de instrumentos que estén más acordes a su perfil, a su apetito por riesgo, investigar y probar, ¿verdad? Investigar un poquito cuáles son las ventajas que tiene invirtiendo en el mercado. Una ideal herramienta para comenzar son los fondos mutuos. Así que comenzando por ahí, le puede tomar el gusto, ¿verdad? Ir avanzando a otros instrumentos más sofisticados a lo largo del tiempo.